Vamos a retomar ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Como bien compartieron hoy en la mañana, nos hemos quedado allí hace casi 3 meses. ¿Está bien? 3 meses, 2 meses, 3. Bueno, por ahí. Pero justamente el 15 de marzo volvemos. Gracias al Señor por sus bondades. Vamos allí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Habíamos visto hasta aquel entonces los versículos del 1 al 10, y hoy vamos a avanzar un poco más, van a ser del 11 al 16. Vamos a leer solamente el 11 y el 12, ¿sí? Dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravillasteis? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a él? Vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor y vamos a orar para que en su gracia nos permita ver a Él es exaltado siempre, siempre. No solamente en ese entonces cuando están haciendo referencia a nuestros hermanos, sino también a lo largo de toda de la vida, a lo largo de la eternidad. Rogamos al Señor que también así nuestras vidas pueda hacer esto para con Él, reconocer que Él es el único digno de ser exaltado en todo tiempo. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, amado Señor, te damos las gracias porque usted es bueno, Señor. Cada día que pasa, cada día que nos das la vida, podemos abrir nuestros ojos y ya nuestros pensamientos son trasladados a ti. Gracias, Señor, porque perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Y te ruego, Señor, también en este momento que perdones nuestros pensamientos, nuestra manera de proceder. Rogamos, Señor, que perdones nuestra manera de andar delante de ti y que nos lleves a medida que pasan los días a arrepentirnos de nuestras faltas, a confesar el pecado, a buscar inmediatamente a Cristo como aquel que es la propiciación, el perdón, nuestro abogado. Señor, danos la fuerza y la gracia para vivir, para avanzar el día a día, a pesar de todo lo que acontezca, que nuestros ojos no dejen de mirarte, Señor. Ayúdanos para que nuestros ojos estén puestos en ti, nuestra fe, nuestra confianza, Señor, guíanos, te lo pido. Ayúdanos a poder negarnos a nosotros mismos, a aferrarnos a tu victoria, a la salvación que nos das, a la comunión que tenemos por medio de ti, a ese acceso que tenemos al Padre. Ayúdanos, oh Padre, para considerar todas estas bondades que recibimos por medio de Jesús. Señor, guíanos a que constantemente podamos examinar nuestros corazones y a la luz de tu palabra, delante de ti, sean expuestas o podamos mirar las motivaciones del corazón por las cuales andamos y hacemos. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, un pantallazo o un poco para recordar lo que habíamos visto desde el 1 al 10. En aquel entonces habíamos visto cómo Jesús, este Señor y Salvador, es así como lo estamos viendo a lo largo de todo el libro. Él es el Señor de todos, es el Señor de su congregación, es la cabeza de la iglesia. Él es el cómo es que lo vimos hablar hasta acá en Hechos de los Apóstoles, cómo se cumplió todo lo que Él hizo, todo lo que Él, la victoria que tuvo en la cruz, cómo Él perdonó los pecados de los suyos, cómo Él restauró a los suyos para que puedan ahora encargarles esta comisión, por ejemplo, con el mismo Pedro, y cómo Pedro también animó a sus hermanos, los fortaleció, cómo Él les hace dar las promesas que va a volver, pero antes de eso, bueno, Él también dijo: yo no los dejaré solos, yo no los voy a dejar huérfanos. Y vemos cómo viene esa promesa del Espíritu Santo que recibe Cristo del Padre para los suyos. Él se sentó a la diestra en la majestad de las alturas y el Señor envía la promesa, y es así que con ese poder la iglesia sale a anunciar sus virtudes, sale a predicar, sale a vivir, a andar en los negocios de su Señor, en los intereses de su Señor todos los días de su vida. Entonces es imposible para el hombre, para cualquier mortal en este mundo,
querer llevar o tratar de llevar una vida en Cristo sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Es imposible sobrellevar una vida. Por ahí usted va a aguantar, o nosotros, me incluyo, vamos a aguantar la falsedad, la hipocresía, o querer sobrellevar algo en nuestras fuerzas, pero vamos a hacer un paso y ya nos hemos caído, ya se no todo de lo que queremos obtener. Entonces esa habla de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de que es necesario que Dios haya transformado nuestro corazón, que su Espíritu Santo esté en nosotros y que podamos aferrarnos a la justicia de Cristo y despojarnos de todo aquello que a nosotros nos genera una falsa seguridad. Dios hace eso en el creyente, una nueva criatura lo lleva a despojarse de sí mismo para aferrarse a Cristo, a su justicia. Porque no hay otro sacrificio, no hay otro nombre dado a los hombres en el que el hombre pueda encontrar o hallar salvación y acercarse a Dios. No hay otro sacrificio como el de Cristo para que el hombre pueda acercarse al Padre y que sus deudas, sus pecados, todo sea quitado del medio. No hay otra cosa, no hay otro como Cristo. Entonces, gracias a Dios por Él. Y aquí encontramos a nuestro Señor sentado en su trono, dirigiendo todas las cosas. Les dio la comisión a cada uno de los apóstoles. Ellos están compartiendo todo esto, estas virtudes, están anunciando el Evangelio. Las señales que le siguen están respaldando ese mensaje del Evangelio. La gente llama la atención, mira todas estas cosas, concurren en varias oportunidades hemos visto. Se predica el Evangelio, se habla de Cristo, se habla de este Señor, y de repente se vuelven a Cristo, se vuelven a Él. Se convierte el corazón del hombre, de repente aquel hombre repugnante, malvado, agresivo, pecador, o quizás alguien que parece que no tenía ni una falta y que vive bien delante de todos, como hemos visto acá, personas que cumplían cada día en lo que les era demandado según la ley con los sacrificios y no tenían ningún mal. De repente también aquellos se despojan de todo eso y ponen la confianza en Cristo. La última vez que habíamos visto este pasaje hablamos acerca de que Él nos enriquece y habíamos estado mirando acerca de cómo esta historia se relata cuando unas personas llevaban a este hombre cojo a la puerta del templo llamada La Hermosa y lo dejaban allí para pedir limosna. Y de repente entre ese caminar a la hora de la oración, también habíamos hablado qué significaba eso, por qué dejaba Lucas ese relato a la hora de la oración, y veíamos cómo esto también estaba relacionado con el sacrificio de Cristo. Bueno, a la hora de la oración, por Él mismo, la iglesia permanecía, esta era su manera de vivir, estaban en comunión con Cristo, y en medio de todo eso, el Señor sigue obrando, pasa todo esto. Este varón estaba allí, pedía limosna a los que pasaban, de repente viene Juan y Pedro, y él esperaba recibir lo mismo que estaba recibiendo de todo el mundo. Lo mismo que él recibía de todo el mundo. Entonces, este hombre, lisiado de los pies, así también muestra un cuadro de cada uno de nosotros estando sin Dios y sin esperanza, en nuestra propia justicia, con ese acceso cerrado ante el trono de Dios, viviendo de las migajas, de lo perecedero de este mundo, y no buscando lo eterno, no buscando lo que es de Dios, sino buscando o esperando lo que el mundo puede dar. Y también, más allá de que se presentó Pedro en ese entonces con Juan, no quiere decir que por eso empezó a pensar en las cosas eternas, como podría decir, bueno, lo vio a ellos que seguían a Cristo y ahora cambió su parecer y va a esperar algo de Dios. De ninguna manera. Este hombre es un cuadro de nosotros esperando en este miserable mundo, esperando en la ayuda débil del brazo de los hombres. Y así es con cada uno de nosotros. Esperamos de lo que el brazo del hombre puede hacer, de lo que el hombre puede dar, y eso, ahí está nuestra satisfacción. O sea, terminaba el día de este varón de pedir monedas, vamos a decirlo así, volvía a su casa y ya está, y mañana empieza otro día más. Y eso era su andar, esa era su vida. Bueno, de la misma manera esa era la nuestra. Así estábamos, satisfechos con esto, satisfechos con lo que el mundo nos podía dar. Habíamos visto en ese entonces cómo estas personas que lo alcanzaban, lo llevaban hasta el templo con sus posibilidades,
responsabilidad, es también un poco este brazo religioso con el cual convivimos diariamente, de lo que el hombre puede hacer. Jamás nos van a introducir en el templo, jamás nos van a llevar a Cristo. Solamente nos arriman hasta cierto lugar y hasta ahí nomás. Jamás el brazo de los hombres nos va a alcanzar, nos va a llevar a Cristo. De ninguna manera. Lo asombroso de este cuadro es que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, según lo que Pablo describe allí en 2 Corintios 8, cuando habla de que Él, siendo rico, se despojó de toda esa riqueza para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Eso es un cuadro de esto. Y dice que esta persona esperaba lo perecedero, esperaba aquello que dura días, que quizás en nuestra mano está en momentos, pero de repente no es así en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos recibido una bendición incalculable, mis hermanos. Y no estoy hablando de lo material, no estoy hablando de eso. Nuestra esperanza es limitada y terrenal, esperando migajas y conformándonos con ello. Pero en Cristo Jesús hallamos un botín, un tesoro valuado, mis hermanos. Y un poco pensaba un poco esto acerca de la mañana, acerca del valor, de cuánto costó el sacrificio de nuestro Señor, su sangre derramada, para cargar y pagar por cada una de nuestras deudas delante de Dios. ¿Cuánto fue? Porque Pedro dice que nos fuimos comprados o rescatados de nuestra vana manera de vivir con oro o plata. O sea, no tiene nada que ver eso porque es perecedero, pasajero, pero la sangre de Cristo no es así, el sacrificio de Cristo no es así. Entonces, fíjense que este hombre estaba esperando en eso, pero lo que recibe, y eso pasa con cada uno de nosotros, lo que recibimos en Cristo Jesús supera al valor de lo que puede hallarse en todo este mundo. Estamos hablando de una sangre preciosa, sin mancha, acepta delante de Dios, que es capaz de cubrir y suplir toda aquella deuda delante de Dios, delante de la justicia de Dios. Está pagada, está saldada. Y esto es lo que recibe este varón. Esto es lo que recibe este hombre que estaba ahí esperando limosnas, monedas. Un valor suficiente, mis hermanos, para saldar la deuda impagable por cada uno de nosotros. Encontramos en Cristo. Él nos enriqueció y también la Escritura nos habla, nos dice, miren, ustedes tienen este tesoro en vasos de barro. Tenemos tesoro en vasos de barro. Y vimos el testimonio de este hombre, obtuvo una sanidad física, pero también comenzó a alabar a Dios y recorría todo el templo y era notorio a todo el pueblo de que este hombre era así. Más adelante vamos a ver que ya llevaba años de esta forma, todos estaban sorprendidos de lo que estaban viendo y de repente ahora hay una nueva criatura, una persona que antes estaba pidiendo limosna, ahora de repente desborda de gratitud a su Señor, desborda de gratitud a Dios, alaba a Dios, bendice a Dios. Y eso es un cambio también, es una imagen, un cuadro del cambio que hace Dios en el hombre. Bueno, el pasaje de hoy, mis hermanos, continúa en ese relato de este acontecimiento que no pasa desapercibido para el pueblo. Y al comenzar, fíjense, el versículo 11, vamos a leer el 11 y el 12, como hemos visto en un principio. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a él? Bueno, algo para aclarar y para mencionar. El pórtico de Salomón, eso es lo que quería compartir también un poquito, hacer para ponernos en ese ambiente. Recuerden que el templo tenía varias puertas. Una de esas es la que se menciona hace rato, donde dejaban a este hombre para pedir limosna, que era la puerta de la Hermosa, y también tenemos este pórtico de Salomón. Entonces tenemos varios lugares. Este pórtico de Salomón es ese lugar, por ejemplo, si ustedes van a recordar en la historia, en Juan capítulo 10, cuando los fariseos rodean al Señor y le dicen, bueno, decláranos hasta cuándo vas a turbar nuestra alma. Y
decláranos quién eres. Y el Señor le dice, bueno, después cuando él le dice que es el Hijo de Dios, los quieren apedrear, y él le dice, bueno, pero ¿por qué me van a apedrear? Bueno, no te apedreamos por buenas obras, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. Entonces eso es lo que, para que se den una idea, recuerden el pórtico de Salomón, esto es algo que se vivió en ese entonces. Y ahora estamos acá, en el libro de Hechos. Un poco de reseña para que consideremos que estamos en el mismo lugar, no es que se fueron a otro, pero se sigue en las inmediaciones de este templo. Allí están aconteciendo todas estas cosas, ¿sí? Es allí donde este varón que había recibido esta sanidad, este milagro, los tenía ellos agarrados, a Pedro y a Juan, eso es lo que quiere decir asidos, los tenía agarrados, los retenía con sus brazos, y todo el pueblo estaba asombrado por esta situación. O sea, de repente ahora la persona empieza a aferrarse a ellos, los tiene ahí, está contento, entiendo todas las cosas que pueden surgir por el corazón, pienso en todo lo que puede pasar una persona que tuvo años en este estado. Permítame decirlo, yo creo que también estaría en la misma condición. Yo haría lo mismo en esa parte. Porque vamos a ver un poco ahora cómo el corazón se desvía en muchas veces en nuestro diario vivir. Entonces, esta persona lo tiene así, y nuestro corazón debemos pensar en parte también que es débil, olvidadizo, confundido o se confunde, saca la mira donde no debería, donde debería estar y apunta hacia otro lado, mis hermanos. Este varón sanado y el pueblo de repente empiezan a mirar o a poner los ojos en donde no tendría que estar. ¿Sí? Y no voy a criticar al cojo porque estoy diciendo que hace rato estaba alabando a Dios, pero vamos a ver cómo puede pasar esto en nosotros mismos, aún profesando ser cristianos, aún conociendo al Señor, puede que en nuestro corazón haya todas estas cosas. Este hombre los tenía abrazados, entiendo la emoción, entiendo la alegría, el gozo, y la gente también se concurrió y empezaron a asombrarse y mirar, uy, estos hombres, uy, es tremendo lo que están haciendo, es tremendo lo que están viviendo, y vamos a seguirle, vamos a estar con ellos. Eso es algo que ha acontecido, lo vemos en la Escritura, ha pasado siempre, pasa y va a pasar, lo cual no quiere decir que está bien. Lo cual no quiere decir que está bien. Si ustedes recuerdan, en un momento cuando el ángel le habla a Cornelio para que vaya y mande a llamar a Pedro, y una vez que Pedro viene, lo primero que hace Cornelio cuando viene Pedro es postrarse delante de Cornelio. Y fíjense que necesita ser enseñado y Pedro le dice, mira, yo soy consiervo tuyo, o sea, no hagas esto. ¿Sí? Si ustedes van a Apocalipsis, van a recordar cuando Juan mismo se arrodilla delante del ángel. Y le dice lo mismo, no te arrodilles, o sea, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. ¿Sí? Y si nos trasladamos a tiempo atrás, ustedes van a pensar en esto en la historia de Moisés. Cuando baja de la montaña o baja del monte, de estar con el Señor, y su rostro resplandecía y cambiaba su color, dice que de momento los ojos de Israel, los hijos de Israel, los ojos del pueblo, estaban puestos en el rostro de Moisés porque él no se daba cuenta de que el color de su piel había cambiado, su rostro brillaba. Entonces la gente empezó a poner los ojos en el hombre, a mirar al hombre, de repente lo empezó a mirar a Moisés, y Moisés tuvo que usar de ese velo porque Moisés no quería que pongan los ojos en él. Y esto lo va a explicar Pablo porque dijo, esto es perecedero, esto no es la perfección, esto no es lo que nos va a llevar a Dios, mirarme a mí, poner los ojos en mí en todo lo que yo digo. Pablo, miren, por ejemplo, vamos a ir a Éxodo, lo voy a leer rapidito, y después vamos a ir a Corintios, Éxodo capítulo 34, el versículo 29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Versículos 33 al 35, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel,
lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pablo dice esto, este ministerio iba a perecer, lo que estaba haciendo Moisés, este pacto iba a perecer. Por lo tanto, Moisés no quería que pongan los ojos en él, sino que pusieran los ojos en Cristo. Y Pablo dice, nosotros usamos de mucha franqueza. Nosotros no usamos este velo, porque nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en Cristo. Y esto es lo que anunciamos. Entonces, eso lo dice, ahí lo va a decir más adelante en Corintios, esto es lo que menciona. Pero pensemos también un poco en el Señor Jesucristo. Cuando, después de la alimentación a las multitudes, la gente corrió para hacerlo rey, en Juan capítulo 6. Y de repente, después, cuando él dice, cuando él entendió que iban a venir para ponerle por rey, lo que hizo el Señor Jesucristo es irse a un monte solo. Se fue de donde estaban, porque ellos estaban poniendo los ojos no en Cristo como el Señor y Salvador, el autor de la vida, el dador de la vida, el Rey de Reyes. Estaban por Él por lo que les daban. Entonces fíjense cómo el corazón engañoso apuntaba para cualquier otro lado, menos hacia el Señor. Entonces Él se va, y de repente cuando la gente empieza a buscarlo con los discípulos, Él dice, ustedes no me están buscando por esto. Ustedes no me buscan por quién yo soy. Ustedes me buscan por lo que les puedo dar. Entonces eso es lo que mencionamos un poco. También pueden pensar un poco también cuando él expulsa a los demonios que tenía este varón en Gadara, ¿sí? El endemoniado, y de repente cuando viene el pueblo, lo encuentran a este varón sentado en su sano juicio y se sorprenden. Bueno, ahí el pueblo no quiso seguir al Señor, sino que lo expulsaba de ese lugar. Pero sí el hombre que había sido sanado, que había sido librado, aquel que había sido salvado, él quería seguirlo al Señor. Y él le dice, bueno, quiero ir con vos. Y el Señor le dice, no, vete a tu tierra, a tu parentela y cuéntale cuántas cosas ha hecho el Señor contigo, cuántas cosas hizo. ¿Sí? A él no le pidió eso en ese momento, no lo dejó que se aferre ahí en ese momento, sino que siga aferrado a Cristo, pero que vaya a contar cuántas cosas hizo él por él. ¿Sí? Entonces, nuestro corazón es muy débil en este sentido. Nuestro corazón es muy frágil. Encontramos en Corintios a Pablo animando a los hermanos que, escuchen, ustedes tienen divisiones, que hay grupos, que yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Entonces esto es algo que vamos a encontrar que lidiamos, o que el corazón nuestro lidia a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces de repente cuando nuestros ojos tendrían que estar puestos en el Señor siempre, de repente vemos que empieza a apuntar hacia el hombre. Empieza a apuntar hacia el hombre. Y eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando acá con Pedro y con Juan. Hubo este milagro, pasó esto que pasó acá, sanaron a este varón, el Señor lo sanó, fíjense que ellos no se atribuyen mérito en esto, sanaron a este varón y la gente empezó a mirarlos. Empezó a poner los ojos en ellos. Y cuando los rodean, es lo que Pedro está diciendo allí, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? ¿Por qué se sorprenden? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder, por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué eso? Y pienso cuando Pablo escribe otra vez en la primera epístola a los hermanos en Corintios y le dicen, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por servidores, por servidores, por servidores. No otra cosa. No como que este hombre tiene, como yo como hombre tengo poder para sanar. De hecho, también pasó algo similar con Pablo y con Silas, si no mal recuerdo, cuando empezaron que eran dioses que habían descendido en forma humana y de repente quisieron presentarles sacrificios. Fíjense cómo el corazón del hombre se desvía fácilmente. Y nosotros hoy en día también podemos caer en la misma manera, de la misma forma. Mirar al hombre y dejar de mirar a nuestro Señor. Nosotros podemos caer de la misma forma.
acontecimiento como este, un suceso como este, de que alguien reciba esta sanidad, este milagro, y que empiece a saltar a alguien que esté años postrado, sin lugar a dudas nos va a asombrar a todos, inclusive nosotros acá mismo, quedaríamos asombrados. Y miraríamos y de repente empezaríamos a mirar, y si estuvieran Pedro y Juan entre nosotros también pensaríamos, uy, esto es tremendo, esto no se ve todos los días, esto es algo... ¿Sí? Pasaría eso por nosotros. Pero, mis hermanos, no debemos de verlo así, sino que debemos considerar la gracia, que esto se está cumpliendo conforme a lo que usted iba a decir. Estas son las señales que iban a seguir a los apóstoles, aquellos hermanos que iban a recibir la convicción que el Señor les había mandado. Este es el poder que iban a recibir, este es las señales que iban a seguir para respaldar el mensaje del Evangelio. No para que esto se haga un show de todo esto y terminen poniendo los ojos sobre los hombres. Y eso es lo que rápido, pronto, Pedro y Juan empiezan a decir, no, esperen, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen esa forma? ¿Por qué miran a nosotros? ¿Por qué mirarnos a nosotros? Pero sin embargo, este acontecimiento, pienso, mis hermanos, que sería un manjar para las aves de rapiña de hoy en día. Sería un festín para todos aquellos que van en pos de todas estas cosas. Es un mimo para el orgullo, es una, voy a decirlo así porque me trabo, es una catapulta a la fama, es una oportunidad para los vividores, a todos aquellos que tienen la piedad como fuente de ganancia. Una situación como esta sería algo por lo cual muchos hoy en día dirían, che, pero ¿por qué Pedro? Callate un poco, pará, que nos arruinás el negocio. No, Pedro, no le digas así, pará, vas a espantar a la gente, no, dejá que sigan así, dejá que te miren. Entonces es un halago a lo mucho. Y hoy en día puede pasar. Algo que nosotros, en la gracia del Señor, por su misericordia, por sus virtudes, por sus bondades, hacemos algo que es bueno delante de Dios y por medio de Jesucristo, puede que nuestro corazón termine malinterpretando eso y decir, che, qué groso que sos, qué grande que sos. Pero es verdad, nos pasa, nos puede pasar. Y de repente nuestro orgullo empieza a subir por las nubes. Y empieza a subir el concepto de nosotros mismos y se empieza a elevar y dejamos de lado a nuestro Señor Jesucristo. Y nos olvidamos para quién es el que nos compró, quién es el que nos dio todo esto, por medio de quién se pueden hacer todas las cosas buenas que antes nosotros no las podíamos hacer. Si no, pensemos que hubiese pasado si se daba el curso, no hubiese sido así, si seguía el curso de Simón el Mago, por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado con un corazón como ese? Que buscaba el Espíritu Santo o buscaba el poder de recibir por medio del dinero. Miren dónde estaba apuntando su corazón. Pensemos un poco en eso. Pensemos en Elimás el mago. Pensemos en Giesi. ¿Se acuerdan del acontecimiento que pasó con Naamán y Eliseo? Él fue curado de la lepra. Eliseo le dice no quiero nada a cambio. Se va Eliseo, se va Naamán delante y Giesi oculta, se va por atrás y dice, no, mira, resulta que mi señor se arrepintió y vino visita y ahora está cambiando de opinión y quiere un poco de lo que le ofrecías en un principio. Entonces ese corazón que ve la piedad como fuente de ganancia. Esto hubiese sido algo bárbaro para todos este tipo de pensamientos y de corazón. Y hoy en día esto abunda. Hoy en día pasa lo que dice Pablo en Timoteo, de que muchos se amontonan buscando todo este tipo de cosas. Amontonan maestros para así buscando todo esto. Y también no faltan aquellos que se deleitan en hacer este tipo de show para buscar fama para sí mismo, buscar ganancia para sí mismo, pero jamás para esto. Pero también, acá mismo, entre nosotros mismos, quizás no vamos a hacer este tipo de milagros. Quizás no vamos a hacer este tipo de cosas. Pero puede que el orgullo, la soberbia, la altivez esté en nuestro corazón por creer que las cosas que estamos haciendo es por nuestro mérito, por nuestro poder o por nuestra piedad. Y eso es lo que les dice Pablo. No piensen que esto no piensen que esto se hizo por nuestro poder, porque no hay poder, no hay mérito, o por nuestra piedad, porque estamos
sí tenemos que considerar en medio de todo esto, mis hermanos, es que estos dones, este poder que estaba aconteciendo de sanidad, por ejemplo, en medio de este pueblo, con nuestros hermanos, con Pedro y Pablo, en este caso, como lo relata, Pablo se encargó de dejar en claro a los hermanos cuál era la finalidad de los dones en la iglesia, por qué estaban los dones en la iglesia, y más como estos que se vieron allí como sanidad, más como esto. Entonces, fíjense, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De la persona misma o de la iglesia? Bueno, Pablo lo va a hablar más adelante y es para la iglesia. Segunda de 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 26: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Y el mismo Pedro, el que está hablando acá, o el que está siendo relatado acá, lo que pasa en el libro de Hechos, escribe en la epístola, cuando él dice en el capítulo 4 de su primera epístola: cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, conforme al poder que Dios da. Para que en todo, fíjense también la finalidad, no solamente es que sean edificados los santos en los dones, sino también dice, ¿qué más dice acá? Para que en todo, dice, espera que me perdí un poquito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que una de las finalidades es que con esto que acontece, Dios sea honrado, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. O sea, no hay méritos en el hombre. No hay por qué poner los ojos en el hombre, en las cosas que puede hacer. Más adelante nos vamos a encontrar con un Pedro que necesita ser reprendido por su manera de vivir de hipocresía. Y eso lo vamos a encontrar en Gálatas, por ejemplo. Y estamos hablando del mismo apóstol Pedro. El mismo apóstol Pedro que en este momento dice: ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Volviendo ahí una vez más, perdón que lo haga así, 1 Corintios capítulo 14, algo para considerar estos dones que ya hoy en día no están, pero Pablo dice esto, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor, hablando del don de lenguas que estaba en ese tiempo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces esto es lo que tenemos que tener en claro. Todo esto, como tenemos que considerar nosotros el uso de los dones. Cada acontecimiento que pasa, mis hermanos, debería llevarnos a Cristo. Hoy en día. Cada cosa que pasa debería llevarnos a Cristo. En todo tiempo. Sea buena o no tan agradable a nuestros ojos. Debería llevarnos a poner los ojos en Dios. Es como un poco también se viene leyendo con Job. Vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y vamos a desechar lo malo. Todo lo que pasa tendría que llevarnos a exaltar al Señor y agradecidos a Él. Un ejemplo por lo que estamos viendo ahora con el libro de Hechos. Un acontecimiento como ese debería llevar al pueblo a mirar a Dios. Pero no es así como se está esperando, no es así como pasa, y como una persona que había sido recién sanada empieza o se desvía su corazón, y es necesario que se llame la atención para que no se desvíe el corazón. No miren a los hombres. No miren a los hombres. No pongan su confianza en el hombre. Lejos de adjudicarse gloria alguna, los apóstoles testifican de Cristo, y eso es lo que los lleva a hacer lo que les había sido mandado.
Fíjense que en este entonces, lo que al responder Pedro de esta forma, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Lo que está haciendo Pedro es mantenerse los ojos puestos en Cristo, según la comisión que el Señor les había dicho. Ustedes, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Ustedes van a ir a hacer esto. Y esto es lo que está haciendo Pedro. Va a comenzar a testificar de su Señor, va a comenzar a hablar de Cristo, para que ellos dejen de poner los ojos en este milagro, ¿sí? Que va a ser pasajero en cuanto a la sanidad física. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va a desechar, para que de repente pongan en aquel que sí puede dar vida y vida en abundancia, y vida eterna. Entonces eso es lo que va a hacer Pedro. Y en el versículo 13 comienza diciendo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Pedro comienza a mencionar a Abraham, Isaac y Jacob, porque hablaba de ese pacto que el Señor concertó con ellos. A ellos les dijo que iba a venir esta simiente, en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y estos varones siguieron al Señor, le creyeron al Señor, fueron en pos de Él por la promesa que también les había dado. Le creyeron a Dios, esperaban en Él. Y lo que ustedes están viendo acá es que el Señor ha exaltado a su Hijo. Ese es el cumplimiento. Cuando llegó el tiempo que el Señor había determinado, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está, este es el Mesías, esta es la simiente que nuestros padres están esperando. Aquí está nuestro Señor, acá está el Salvador, acá está el Mesías. En Él tienen que poner los ojos. Cuando menciona Pedro allí, cuando Pedro dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. La palabra que se usa para hijo allí en ese lugar, en ese pasaje, no es como nosotros conocemos, sino que se usa la palabra país. ¿Sí? En griego es país y quiere decir, se usa de dos formas: niño o siervo. Entonces lo que está diciendo, el Señor ha exaltado a su siervo Jesús, a su Hijo Jesús, a su siervo Jesús. Y esto es conforme a lo que está dicho en la Escritura. Esto es lo que se dijo que iba a hacer el Señor. Este es de quien se vienen hablando los profetas. De Él se viene anunciando todo esto. Entonces, esto nos va a llevar, por ejemplo, a Isaías. Si ustedes recuerdan, Isaías capítulo 42. El Señor dice: aquí mi siervo, el versículo 1, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y esto, fíjense cómo también se dice en varias oportunidades cuando se habla del Señor en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Sí? He puesto sobre él mi espíritu. Esto mismo también lo declara el Señor en Lucas 4, por ejemplo. Dice: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán de su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a culturas. De aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a luz. Yo las haré notorias. Fíjense cómo esto se cumple en el Señor. No daré mi gloria a otro, pero sin embargo dicen cómo Dios ha glorificado a su Hijo, lo ha exaltado a su Hijo. Y en Él tienen cumplimiento todas estas cosas. Todo lo que se está dando, el hecho de ser sueltos de esas casas de prisiones, de esa prisión de maldad que están cada uno, viene de Cristo, por su obra en la cruz, de ser libres de la esclavitud del pecado, del imperio, de la muerte, de Satanás mismo. Todo esto se está dando por medio de Jesucristo.
Y el Señor lo ha exaltado. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, dice Isaías 52. Cómo se sembraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El Señor ha glorificado a su Hijo, dice Pedro. Y Pablo también habla acerca a su siervo, ha glorificado a su siervo. Y Pablo nos habla de esto desde Filipenses, por ejemplo, cuando él dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios ha exaltado a su siervo Jesús, dice Pedro. Él lo ha exaltado. En Él tiene que poner los ojos. En Él se vio la perfecta justicia, de la ofrenda perfecta delante de Él, del Padre. En Él todo esto. Y no hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. No hay otro. No hay otro. Pedro continúa hablando a ellos y le dice: ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Esto es sorprendente, ¿no? Porque Pedro igual le dice delante negaron y entregaron delante de Poncio Pilato, pero fíjense, está hablando de alguien que también había negado al Señor. Pedro también había negado tiempo atrás al Señor. Y el que le entregó fue Judas. Cualquiera puede decir, bueno, pero Pedro, bueno, esto también en parte creo que nos habla. Fíjense en el nuevo con el cual Pedro está predicando, y pienso cómo Cristo tuvo poder en él para restaurarlo y para cargar todos los pecados de él, porque fíjense, cualquiera de nosotros diría, bueno, pero lo primero que cruzaría por nuestro corazón para decir esto, bueno, yo también entregué o negué al Señor. Pero Pedro está hablando con un denuedo sabiendo que Cristo cargó aún con sus propios pecados, aún cuando tiempo atrás o días atrás él mismo había negado al Señor. Pero él le dice: a quien ustedes entregaron y negaron, y esto haciendo alusión al tiempo en el que estaban delante de Poncio Pilato. Quizás muchas de las personas que están acá, a las cuales Pedro está hablando, fueron los que estaban delante de Pilato y le decían: bueno, crucifíquenle una y otra vez. Quizás algunos de ellos en su tiempo alababan a Jesús de labios hacia afuera y habían recibido sanidad. No lo sé, es algo que lo cual pienso entre tantas personas que hay acá. Quizás muchos de ellos se encontraron con el Señor y de repente lo estaban alabando y de repente lo estaban diciendo que sea crucificado. Puede pasar, puede ser acá, puede ser. O, por lo que le dice Pedro, muchos de ellos han estado allí delante de Pilato y decir: bueno, no lo sueltes a Jesús, danos a Barrabás. Bueno, hace tiempo atrás, nuestro hermano el pastor Leonardo compartía acerca de esto cuando estaba viendo desde Mateo. ¿Qué se puede esperar, ¿no?, de un corazón corrompido, muerto en delitos y pecados a la hora de escoger? Si optamos por la vida o por la muerte, si optamos por aquel que es justo o por aquel que es impío y que vive de una forma desordenada y desagradable delante de Dios. Y la verdad que está a la vista lo que pasó con este pueblo. Porque lo que pidieron es que se suelte a este homicida y no a Jesús. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros estando muertos en delitos y pecados. De ninguna manera vamos a escoger el bien. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inclinado solamente de continuo a buscar y hacer el mal. Entonces esto es lo que le está diciendo Pedro. Ustedes escogieron o pensaron o están haciendo esto escogiendo el mal. Eso es lo que está haciendo su corazón. Fíjense que negaron al Santo. Entregaron al Hijo, al siervo de Dios. Lo entregaron.
esperar, mis hermanos, de un corazón así, de esa forma? Bueno, ahí están los resultados. Fíjense cómo nosotros, si Dios tiene esperanza, somos capaces de hacer esto y más. Estuvo el mismo Señor caminando entre nosotros, el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces alguien dice por ahí, bueno, no, si Jesús viviera hoy, las cosas serían distintas. No. El impío va a seguir siendo impío, y aquellos que por la gracia del Señor se acercan a Cristo van a seguir aferrándose al Señor. Pero de ninguna manera de mi corazón va a brotar a escoger a Cristo por mí solo. De ninguna forma. Y esto es lo que pasa acá en esto. Esto es lo que está diciendo Pedro a ellos. Cuando dice matasteis al autor de la vida, esto no es como decir, como si alguien dijera, bueno, mataron al que inventó la vida, no está diciendo esto acá Pedro, sino que lo que se está diciendo es que mataron al príncipe que los lleva a la vida, al autor, aquel al jefe, al que conduce a la vida, ¿sí? A este que tiene poder para llevarlos a la vida. Esto es lo que hicieron ustedes. Pedro los está acusando, o les está diciendo, miren ustedes, esta es su condición. Esto es lo que hicieron delante de él mismo. Y así están delante de él. También les va a decir lo mismo más adelante. Y Pedro dice en el versículo 31 del capítulo 5, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo, mis hermanos, es nuestro príncipe, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que fue primero antes que nosotros, aquel que nos puede llevar a la vida, aquel que tiene la preeminencia en todo, aquel que es sobre todo y en todo. Cristo es el único que puede hacer eso. Y a eso es lo que está diciendo Pedro acá. Ustedes mandaron al autor de la vida. Pensaba, de hecho esto fue así de esta forma. Fíjense cómo lo dice Hebreos. Hebreos va a decir algo similar. Era necesario, por lo tanto, puesto que falta que muchos, el versículo, de acá. Porque convenía, capítulo 2, verso 10, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Iba a ser llevado, sí, muchos hijos van a ser llevados, pero es necesario que nuestro Señor, nuestro capitán, nuestro príncipe, nuestro Salvador sea perfeccionado por medio de las aflicciones. Él fue primero, Él fue el precursor de todo esto. Él tiene la preeminencia en todo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que padeció por cada uno de nosotros. Él es el que, más allá de que fue entregado de esta forma por los hombres, pero esto iba conforme al decreto del Señor, pero Él es el que allanó el camino de su pueblo para poder acercarnos a ese trono del Dios vivo. Él es el que lo hizo. Él es el que lo hizo. Y gracias a Dios por Cristo. Más allá de que lo entregaron, nosotros sabemos que esto no escapaba al propósito eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? No escapa todo eso. Y también tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de poner los ojos en Él, porque nuestro Señor tiene que tener, o tiene de hecho, pero tiene de hecho, nuestro entendimiento debe renovarse, que Él tiene la preeminencia en todo. Y nuestro corazón no debe desviarse, no debe dejar de mirarlo. También la Escritura dice como que Él es primicia de los que durmieron. Y de esto es lo que Pablo dice, nosotros somos testigos de todas estas cosas, y esto es lo que estamos, Pedro, y esto es lo que nosotros estamos anunciando, estamos testificando de este Señor, de este siervo, a quien el Padre le ha glorificado. Los apóstoles no están saliendo del foco a los que les ha sido enviado, ellos siguen predicando a Cristo, y eso es lo que le dicen en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, o sea, por la fe en Cristo, esta persona que ustedes ya saben los años que estuvo así postrada, y cómo ahora de repente empieza a caminar y anda alabando y saltando a Dios, ustedes como lo ven caminando ahora, este testimonio
y por la fe en el nombre de Cristo y por la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo, es que se ha hecho toda esta sanidad completa que ustedes ven acá. Eso es lo que les está diciendo. Saquen los ojos de nosotros y pongan los ojos en Cristo, a quien el Padre ha exaltado, a quien el Padre señaló. Es en Él el que hay salvación, es en Él el que hay poder. Y si quiere sanar, va a sanar, y si no quiere sanar, no va a sanar, pero Él es digno de ser exaltado en todo tiempo. ¿A qué debe llevarnos esto, mis hermanos? Bueno, ya lo he mencionado, y lo he dicho varias veces. Hebreos lo dice también así. Por tanto, nosotros también, y en medio de las aflicciones, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Pongamos en él los ojos siempre, como les decía hace rato, aun cuando las cosas parecen ser favorables y buenas, y cuando decimos, vieron cuando nosotros decimos, uy, qué bendición, y cuando de repente no salen esas palabras de nuestros labios, ¿sí? De repente muchas veces nos decimos, uy, qué bendición lo que me está pasando. Bueno, el ánimo es a poner los ojos en Él siempre, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿sí? Entonces, es poner los ojos en Él. No tener un erróneo concepto de nosotros mismos, mis hermanos. Eso Pablo lo dice en Romanos, y le dicen, ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, con cordura. Y eso lo cual nos tiene que llevar a considerar al Señor siempre y para qué Cristo nos ha derramado su gracia en nosotros para servir, para ponerlo a disposición de los demás en la iglesia y para que en todo esto sea Dios glorificado, como veíamos desde Pedro. ¿Sí? Por eso dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso habla de un contentamiento en Cristo en lo que el Señor nos ha dado a cada uno también. De estar satisfechos en Él, en lo que nos ha dado para la edificación de los santos y el servicio para Él. ¿Sí? No todos tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, dice, eso es lo que dice Pablo acerca de esto. Debemos reconocer cada día que pasa que todo es por Él, de Él, por Él y para Él. Nos hemos sido beneficiados en gran manera por nuestro Señor Jesucristo. Él fue exaltado, Él es exaltado y va a serlo así siempre, aun cuando nuestro corazón desvíe su mirada de Él. ¿Saben que hablaba recién de la preeminencia? Y eso lo dice Colosenses, que Él tiene la preeminencia en todo, y habla de esa exaltación, de la honra que recibe Cristo, que Él debe ser honrado en todo. Y tercera de Juan, en el versículo 9, dice que Diótrefes busca tener el primer lugar entre los hermanos. Y para preeminencia en Colosenses se usa la palabra proteo, ¿verdad? Y en Juan, en tercera de Juan 9, la palabra que se usa es filos proteo. O sea que es un amor, o busca, ama tener el primer lugar. Y esa es una característica de Diótrefes ahí en ese lugar. No, fíjense que no está buscando lo suyo. No está buscando que Cristo sea exaltado. No está buscando la edificación de la iglesia. Está amando tener el primer lugar en todo. Bueno, pensemos eso también como una característica de la cual no representa o no habla de un cristiano. Que está buscando lo suyo propio, no busca los intereses de su Señor, no está buscando la gloria de Dios, no busca que nadie sea edificado. Todo está pensando en sí mismo. No quiere escuchar a Juan, no escucha a los hermanos, no recibe a los hermanos, eso es lo que decía de Dios. Y también lo que nos tiene que llevar a considerar este pasaje es
amigos, que están acá, sin Dios y sin esperanza, que de ninguna manera de nuestro corazón va a salir a escoger a Cristo, o vamos a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Pero Dios, rico en misericordia, cada día que pasa sigue llamando a que todos se arrepientan y vengan y hagan paz con Él por medio de Jesús. En la soberbia, en el orgullo, en la jactancia, bueno, ahí se compartía. Dios al altivo lo mira de lejos, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Así que todo aquel que viene a Él, yo no lo echo fuera, dice el Señor, puede cargar los pecados. De ninguna manera piensen que van a ser aceptos en su justicia o que esto va a pasar desapercibido delante de Dios y que no va a tomar cuenta de las cosas que pueda hacer cada uno de ustedes. Pero hoy, mientras se dice hoy, Dios llama a que se arrepientan y pongan los ojos en Él. Fíjense que todas las personas que estaban acá, que estaban entre el pueblo de Israel, sorprendidos por lo que estaba pasando, por lo que se decía, pero eso no quería decir que estaban bien con Dios. Eso no quiere decir que estaban alineados a la voluntad de Dios y poniendo los ojos en Él. Estaban poniendo los ojos en los hombres. Así que examinemos nuestro corazón y roguemos al Señor que guarde nuestros pensamientos hasta que Él vuelva, que podamos descansar en Él siempre, siempre, siempre. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias una vez más por tu inmenso amor y tu compasión al tratarnos y al hablarnos y al darnos tu palabra. Ayúdanos para que con humildad y temblor, Señor, podamos estar delante de ti en tu palabra, Señor. Tú dices que mirarás a aquel que tiembla ante tu palabra, aquel que es humilde de espíritu, Señor. Y ayúdanos, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestro orgullo, Señor. Perdona el orgullo, las cosas que pasan por el corazón. Y llévanos a prontamente, Señor, a arrepentirnos, confesar el pecado, dejarlo de lado. Guíanos a poner los ojos en ti siempre, a buscar lo que es la edificación de los santos, a contribuir, Señor, a la paz y a la mortificación, a que tú seas exaltado en nuestras conversaciones, a refrenar nuestros labios, Señor, y nuestro corazón de pensamientos inicuos o malos, Señor, y no estar buscando lo nuestro propio, sino lo que es de ti, Señor. Ayúdanos, te lo pido. La gloria sea para ti, ayúdanos, Señor, en